Buenos días, buenas tardes o buenas noches, jóvenes de primer año de bachillerato. En esta ocasión vamos a trabajar las definiciones de estadística descriptiva. Para ello, pues, vamos a comenzar a trabajar conceptos básicos de estadística que nos van a ayudar incluso en investigaciones, ya sea de seminario, de nuestro proyecto de graduación o en un futuro en una tesis en la universidad, ¿verdad? Es de mucha importancia que nosotros entendamos cada uno de estos conceptos para que de esa manera pues no tengamos inconveniente a la hora de aplicarlos en diferentes materias, ya que como ustedes saben, en toda materia tenemos que realizar trabajos de investigación. Entonces vamos a comenzar con algo muy sencillo que es un pequeño mapa conceptual, ¿verdad? Donde vamos a ir definiendo cada uno de ellos. Entonces vamos a comenzar definiendo qué es la estadística. Y en resumidas cuentas, la estadística es la rama de la matemática que se encarga de recopilar, organizar, presentar y analizar una serie de datos, ¿verdad? Entonces, podemos definir así como estadística. La estadística se desliga en dos grandes, digamos, áreas, que es la estadística descriptiva, que es la que vamos a ver en esta ocasión, y la inferencial. La inferencial no vamos a entrar en detalle porque es la que vamos a ver en segundo año, ¿verdad? La estadística descriptiva es la que se encarga de describir los fenómenos que podemos encontrar, ¿verdad? Y para ello vamos a ocupar una población que llámese población a un conjunto de animales, personas, cosas o números. Eso puede ser una población, ¿sí? Y una muestra es un subconjunto de una población, ¿sí? Por poner un ejemplo, ¿verdad? La población de la ciudad de Quesaltepeque y una muestra podría ser los estudiantes del Complejo Educativo Católico Doctora María Julia Hernández. Pero ¿qué estudian ellos? ¿Sí? ¿Qué estudia la población y qué estudia la muestra? Van a ser diferentes variables. ¿Y qué son las variables? Son las características que pueda tener la población o la muestra. En este caso, las características pueden ser de una persona, color de ojos, talla, peso, número de hermanos, número de hijos, etcétera, ¿verdad? Todas esas características que puede tener el objeto de estudio se llaman variables. Y las variables se definen o se dividen en dos grandes tipos. Las cualitativas, que vienen de cualidades, o atributos que no son contables, ¿sí? Como el color de ojos, ¿sí? La preferencia de tipo musical, los gustos culinarios, como por ejemplo comida favorita, bebida favorita, estado civil, ¿sí? Todos estos son variables cualitativas y las cuantitativas son esas variables que puedo contar. ¿Cuáles son esas variables que puedo contar en un objeto de estudio? Por ejemplo, número de hermanos, número de hijos, talla, peso, kilómetros por hora, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas dos grandes variables, las cualitativas y las cuantitativas, se dividen en dos partes grandes. Las cualitativas pueden ser nominal, que no llevan un orden específico, como por ejemplo los gustos musicales, usted los puede ordenar pop, rock, reggaetón como usted quiera y no va a variar el, digamos, el resultado. Pero hay las ordinales sí lleva un orden en específico, como por ejemplo, vamos a decir el grado académico, eso lleva un orden, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, eso lleva un orden. Entonces, cuando lleva un orden se le llaman ordinal y son cualitativas. Cuando se puede ordenar basándonos en una nómina que yo voy a escoger la manera de realizarlo, entonces se van a llamar cualitativas nominales, ¿verdad? Y las cuantitativas vamos a tener discretas y continuas.
Esto, como estamos hablando de números, va a ser un poquito más sencilla de identificarlo. Las discretas son números enteros, mientras que las continuas pueden ser números, ya sea enteros, pero que también pueden llevar una parte de fracción. En las discretas puedo tener el número de hermanos, número de casas, número de autos. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo decir yo tengo un hermano y medio. Yo no puedo decir tengo una casa y media. O tengo una casa o tengo dos, pero no puedo tener la mitad de una, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de valores enteros, entonces va a ser discreta. Tampoco digo tengo medio hermano, ¿verdad? Ahora bien, y las continuas son aquellos valores que voy a poder representar con números o que tengan números fraccionarios, como por ejemplo el peso. Por lo general yo puedo decir de que peso 198.7 libras. Ese punto 7 ya dentro de la categoría de cuantitativa continua. Otro ejemplo, en promedio yo me tardo para ir a San Salvador 32.5 o 32 o 1 hora con 45 minutos. Y voy a 45 o 60.7 kilómetros por hora. Cuando hablamos de ese punto 7, o puedo tener, por ejemplo, mido de estatura 1 metro 1.70. Ese punto 70 entra en la categoría de continuo. Aclarando todos estos conceptos, vamos a ver un ejemplo. Dice, en un evento sobre el rol de la mujer en la sociedad asisten un total de 2.000 personas de las 21.000 que habitan en el municipio de Chalatenango, y de ellas se recoge la siguiente información: sexo, estatura, cantidad de hijos y cuán a menudo cocinan en la casa, cuyas respuestas son nunca, casi nunca, a veces, siempre o casi siempre, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quién va a ser la población? Sí, miremos la población. Van a ser todos los habitantes del municipio de Chalatenango, que son los 21.000. De eso llegaron una muestra de 2.000 personas. Entonces, la población son 21.000 y la muestra son las 2.000 personas, ¿verdad? Y tenemos la población 21.000 y la muestra son las 2.000 personas. Ahora vamos a ver cuáles son las variables. Aquí tengo variables cualitativas y cuantitativas. Primero, definamos cuáles son las cualitativas, o sea, de cualidades. Lo voy a hacer con rojo, las cualidades. Y, por ejemplo, la cualidad, el tipo de sexo. ¿Sí? Otra que es una cualidad es que si sabe cocinar, ¿verdad? ¿Qué tan a menudo cocinan en la casa? Miren. Ahí tengo dos variables cualitativas. Ahora veamos una variable cuantitativa de cantidades. En este caso lo voy a hacer con verde, la estatura, ¿verdad? La estatura es un número, entonces va a ser cuantitativa. Y la cantidad de hijos. ¿Por qué la cantidad de hijos? Porque puede ser 1, 2, 3. Definamos ahora la cantidad de hijos. Va a ser una cuantitativa discreta, ¿verdad? Vamos a ver los tipos de valores. Y la continua va a ser la estatura. Aquí lo tenemos en esta parte. Y en cuanto a las cualitativas, voy a tener el sexo, que puede ser nominal, no importa el orden. Y las ordinarias, sí va a ser, ¿verdad? ¿Qué tanto puedo cocinar? Nunca, casi nunca, a veces o siempre. Y de esa manera, pues podemos ir definiendo las variables y sabiendo cuál es una población y una muestra en un objeto de estudio. Ahora vamos a ir con el tipo de muestreo. Tipo de muestreo es cómo yo recopilo mi información. Vamos a comenzar con el muestreo aleatorio simple.
todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Es cuando pasan a su grado y le dicen, mire, voy a hacer esta encuesta. De esa población, de esa muestra, de ese grado, escogen al azar cualquiera. En cambio, tenemos un muestreo aleatorio sistemático que lo que hace es de la población total, se dice, bueno, yo voy a escoger cada, digamos, de 100 personas voy a escoger 30. Entonces lo que voy a hacer para poder realizar esto, voy a enlistar la población, por ejemplo, por número de lista y voy a ir diciendo, cada 5 personas, del 1 al 5, el número 5 le voy a pasar la encuesta. Del 5 al 10, al número 10 le voy a volver a pasar la encuesta. Del 10 al 15, al número 15 le voy a pasar la encuesta. Y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es un aleatorio sistemático en el cual yo solo enlisto las población, ¿verdad? Que voy a encuestar y voy sacando números en específicos. El muestreo estratificado se aplica proporcionalmente que está dividido en sectores. O sea, aquí vamos a ver un ejemplo más, digamos así, más claro en donde, por ejemplo, yo voy a agarrar números específicos por digamos de primer año, de segundo año, de tercer año, de tal manera que sea equitativos. No, por ejemplo, yo voy a decir, en un grupo tengo 20 personas y en el otro grupo tengo 5. Voy a escoger una muestra de cada grupo de 5. Quiere decir que en el primer grupo sí voy a escoger nada más de las 25, pero en el otro grupo, como solo son 5 en totalidad, voy a escoger a las 5. Entonces ahí no estoy tomando una parte, sino que la población entera, ¿verdad? Entonces eso no se puede, sino que tiene que ser equitativamente o proporcionalmente. Y el muestreo por conglomeración dice que se divide en grupos y se selecciona aleatoriamente alguno de ellos. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, voy a pasar a los primeros años y voy a escoger cualquiera, ¿verdad? Eso es por conglomeración y escojo cualquiera de ellos, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de muestreo estratificado. Y dice, determina una forma para seleccionar una muestra de 20 estudiantes que cursan bachillerato tomando en cuenta la siguiente tabla. Aquí tengo la tablita yo y me dice cuántos niños y niñas son de cada sección. Si se fijan, yo tengo un total de 60 estudiantes. Lo primero que yo voy a hacer es sacar los porcentajes. ¿Para qué voy a sacar yo los porcentajes que tengo acá? Miren, los porcentajes me van a servir para sacar el 100% de la población y de esa manera yo saber cuántos voy a escoger, porque recuerden que no en cada grado tenemos la misma cantidad de jóvenes. Por ejemplo, en primer año tengo 24 niñas y en segundo tengo 9. Entonces, como les decía, ¿verdad? No puedo escoger de decir, voy a pasar 9 encuestas a los primeros y a los segundos años, porque entonces estaría tomando a todas las niñas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer es, a los 24 niñas que tengo en primer año, divido el total, que son 60, y lo multiplico por 100. Esto me va a dar el 40%. Y así hago por cada uno de ellos. Así saqué el porcentaje. Si ustedes suman todo esto, le va a dar el 100% de la población. Ahora que ya tengo el porcentaje, como me están pidiendo 20 estudiantes del bachillerato, entonces lo que voy a hacer yo es multiplicar 20, que en este caso son las 20 personas que espero tener, y lo voy a multiplicar por cada uno de estos porcentajes. Para hacerlo un poquito más rápido, el porcentaje, recordemos que para pasarlo a decimal, el 40% es el 0.4, el 15% el 0.15, el 20% el 0.2 y así sucesivamente, ¿verdad? Al sacar esos valores y multiplicarlos, me dice que niños de primer año tengo que agarrar 4, niños de segundo tengo que agarrar 5, niñas de primero tengo que agarrar 8 y niñas de segundo son 3. Si se fijan, no estoy agarrando equitativamente porque la población varía, ¿verdad? Entonces, y aquí podemos concluir cuántos son los estudiantes que vamos a escoger en cada grado y hacen un total de 20 personas, ¿verdad? Eso es todo lo que vamos a hacer con el ejemplo de muestreo estratificado.
Ahora vamos con el muestreo no probabilístico. ¿Qué quiere decir un muestreo no probabilístico? Algo que no lleva una sistematización, sino que lo podemos hacer de una manera burda, llamémoslo así, ¿verdad? Pero tiene su lógica. El muestreo por conveniencia es la selección de la muestra se hace basada en la facilidad o la característica de estudio. Por ejemplo, ahí tienen en el libro un ejemplo de se quiere saber los hábitos de nutrición de un grupo de personas. Lo que puedo hacer es dirigirme hacia o los jóvenes que practican algún deporte y saber qué tan saludable sea su alimentación, ¿verdad? Este es muy interesante y es muy bueno aplicar lo que es muestreo por bola de nieve. Se comienza con una persona conocida y ésta le pasa la encuesta a sus conocidos y así sucesivamente. ¿En qué momento puedo aplicar esto? Por ejemplo, si yo quiero saber, eh, por poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tantas jóvenes están en pandilla en el municipio de Quesaltepeque? Lo muy probable es que yo no conozca personas que estén involucrados en pandilla, pero muy probablemente mi vecino sí lo sepa. Entonces lo que yo hago es darle la encuesta a mi vecino pasa la encuesta a otra persona que es su conocido y así sucesivamente hasta llegar a ese estrato social en el cual a veces tenemos dificultad o es peligroso llegar, ¿verdad? Porque yo no voy a llegar a un barrio, a una colonia y voy a ver unos chicos sentados y les voy a decir, miren, ustedes son mareros, ¿verdad? O sea, podemos llegar a tener algún tipo de confrontamiento si hago ese tipo de cosas. El muestreo por cuotas, eso quiere decir de que yo voy a dividir, por ejemplo, a los encuestados, ya sea va, de este grupo de personas, quiénes son universitarios y quiénes no. Ahí los estoy dividiendo como por grupo, ¿verdad? Y de ahí se saca una muestra de cada uno, sin importar la cantidad que sea. Y el muestreo discrecional se consideran las características e información específicas de la persona. Por ejemplo, si yo quiero saber, eh, escoger 20 personas que le gusta la informática, por ejemplo, no me voy a ir a el bachillerato en salud, ¿verdad? Sino que me voy a ir directamente a informática. Entonces, veo las características que le guste, que sepan y la formación específica de la persona y de esta manera los escojo, ¿verdad? Bien, es un poquito largo el video, pero abarcamos varios temas. Espero haber aclarado sus dudas y nos vemos en el próximo video.